El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Ven a gozar y a recordar canciones que solías disfrutar. Lo clásico no se puede olvidar. Un viaje al pasado te vamos a llevar. I love it forever. I love it forever. I love it forever. I love it forever. Soy Jerry Marzán y quiero darte la bienvenida a una edición más de Hit Forever. Como siempre digo, hoy tenemos un gran programazo. Tengo de invitado a un amigo de varios años, conocido como actor, cantante, humorista, director creativo, pastor y actualmente es uno de los animadores del programa Lente de Cambio en Univisión, conocido por sus personajes como Elvis Class, Don Jovito, por canciones como Lo llenas todo, Espera y confía, Vas conmigo y Un milagro verás. Estoy hablando nada más y nada menos que de Dani Albelo. Dani, bienvenido a Hit Forever. Clase longaniza, como dicen allá en Corozal. Jerry, gracias por la invitación a toda la linda gente de Hit Forever. De verdad que es una bendición estar acá. De verdad que poder repasar años de ministerio no es en vano. Así que no se trata de brillar en un instante, se trata de ser constante. Así que Eso es así. aquí va a gozarnos en el día de hoy. Qué bueno tenerte, Dani. Amén, de verdad que Dani, sí. vamos a comenzar rapidito con la Ready. entrevista. Porque como siempre digo, la gente conoce las canciones, lo que hace, pero nadie conoce la historia que hay detrás de Dani La Albelo. formación detrás de... Eso es así. ¿Dónde naces? ¿En qué familia naces? Claro, pues soy natural del pueblo de Corozal, criado en el Evangelio. No digo que nací en la iglesia, nací en un hospital, criado en el Evangelio. Y viví entre el cielo y el infierno, como estábamos hablando antes en la previo. ¿Por qué entre el cielo? Mi y mamá el infierno? nos llevaba a la iglesia, pero mi papá, la familia de mi papá y mi papá eran pues de lo secular, alcohólicos, había muchos vicios en la familia de parte de mi papá. Y de parte de mi mamá, pues era totalmente lo contrario. Era la lo palabra, espiritual. la iglesia, lo espiritual. Entonces, pues habían fines de semana que era la iglesia y fines de semana que era la bachata y la familia. Entonces, entre el cielo y el infierno. Pero también entre el cielo y el infierno porque mi papá era alcohólico. Y las noches que venía alcoholizado, era para nosotros meternos en el cuarto. Mi papá venía a maltratar a mi mamá, a nosotros. Y fue mis primeros 7 años de vida, de niño. Me refugiaba obviamente en la palabra y la fe, pero no veía que Dios hacía algo en la vida de mi papá y fue un choque de fe en esa etapa de niñez. Por eso siempre recalco entre el cielo y el infierno. Pero cuando Dios tiene un propósito, se establece y Dios preserva. El escudo de Dios nos rodeó. Hubo una noche de verano iba a cumplir los 7 años en esa semana. Un miércoles en la noche mi papá llega totalmente endemoniado, borracho. Mi familia también la familia de mi papá hacían brujerías, 20 revoluciones. ¿Era un padre maltratante? Papi, bueno y sano, era el mejor padre del mundo. Pero a la que el alcohol entraba a su sistema, era otro hombre. Yo bendigo, ¿verdad? La memoria de mi papá, ya descansa en la presencia del Señor. Pero desde esa noche, desde ese miércoles, antes de mis 7 años, nuestra vida cambió por completo por la línea de que mi papá llega endemoniado, alcoholizado, con cuchillo en mano, nos trató de hacer daño, nos trató de matar. Pero ya Dios le había de alguna manera advertido a mi mamá que mi papá venía con esas intenciones. Así que mi mamá estaba en oración, pero también tenía un sartén en la mano. O sea, orando, pero... y velando. Orando y velando y con el mazo dando, en este caso con el sartén dando. Tanto fue lo que la tensión en esa noche que mi papá se abalanzó para tratar de hacernos daño. Mi mamá lo empieza a reprender cuando él ve que ella tiene sartén. Pues trató de hacerle daño a ella y ella, yo te reprendo en el nombre de Jesús, tú no tienes parte ni suerte contra nuestra familia. Y mi papá vio algo que automáticamente él se echó hacia atrás y en vez de cortar a mi mamá, se terminó cortando él.
la marca de sus dedos, ¿verdad? Obviamente no voy a describir la escena, pero en vez de hacernos daño a nosotros, lo que vio fue de tal impacto que él perdió el control y terminó cortándose él. Agarra sus dedos y sale corriendo. No supimos nada de nuestro papá. Mi tía llegó a la casa, porque eso antes no había celulares, pero vecino llamaban. Con vecino. Y nos quedamos en casa de mi tía esa noche porque no sabíamos y mi papá con qué intención podía volver. O sea, éramos 5 niños. Entonces, ¿qué pasó con tu papá? O sea, al otro día, con mi tía, vamos a la iglesia en Corozal Pueblo. Y mi papá se enteró que estábamos en la iglesia y alcoholizado otra vez, endemoniado, se paró frente a la puerta de la iglesia a gritar. Esta es mi familia, que me la devuelven, qué sé yo qué. Los ancianos empezaron a orar. El pastor que estaba dando un discipulado, un estudio bíblico, declaró por la libertad de mi papá. Mi papá entró corriendo al altar, cayó de rodillas y ahí, bueno, todo el cuento largo corto, ¿no? De todo lo que ocurrió allí. Mi papá fue libertado, tanto de demonios y del alcoholismo. Eso fue miércoles que nos trató de matar. Jueves, la transformación de mi papá. Yo vi a mi papá transformado de un día para otro. Viernes, mi papá era otro hombre. O sea, el alcohol se fue al instante. Totalmente. Mi papá dejó de ser alcohólico al instante. Viernes en adelante, desde ese viernes en adelante, hasta que Papito Dios se llevó a mi papá en el pasado mes de julio. Mi papá le sirvió al Señor, un hombre de fe, un hombre de valores, y nos ayudó a formar. ¿No sabes qué fue lo que vio cuando...? Sí. Cuando yo cumplí mis 7 años de edad, mi papá, que por primera vez me celebra un cumpleaños, eso es otra parte. A mí nunca me celebraron un cumpleaños hasta los 7 años. Dani, esto está bueno. Mi gente, y se pone mejor. Así que nos vamos para una pausa musical. Claro que sí. Que Dani va a seguir continuando esta historia que está buena. Vale. Nos vamos, Dani, para un tema tuyo que se llama Lo llenas todo. Así que disfrútelo en la voz de Dani Albelo. Y esto es en vivo. Yes. No existe afán ni distracción, solos tú y yo. Eres el centro de mi atención, Espíritu de Dios. En esta cita, en intimidad, en este lugar, lo llenas todo, no hay nadie más. Lo llenas todo, no hay nada más. Que la presencia, la pureza de tu corazón, la ternura, la belleza de tu corazón, lo llenas todo, no hay nadie más. Lo llenas todo, no hay nada más. Lo llenas todo, no hay nadie más. Lo llenas todo, no hay nada más. No existe afán ni distracción, solos tú y yo. Eres el centro de mi atención, Espíritu de Dios. En esta cita, en intimidad, en este lugar, lo llenas todo, no hay nadie más. Lo llenas todo, no hay nada más. Que la presencia, la pureza de tu corazón, la ternura, la belleza de tu corazón, lo llenas todo, no hay nadie más. Lo llenas todo, Dios, no hay nada más.
Era la música de Dani Albelo, el tema Lo llenas todo. Llenas todo. Dani, nos quedamos en que te preguntaba, ¿qué fue lo que vio tu papá? O sea, ¿qué les testificó? Pues después que mi papá se convierte, obviamente, Dios hace la transformación. Hay procesos donde Dios lo hace paulatino, pero en el caso de mi papá lo vi de un día para otro. Bastante. El primer cumpleaños me trae un bizcocho, no voy a decir la marca, no sé, de esos que eran bien famosos, que terminaban en farm. Oh, ok. Anyway, y celebrando mi cumpleaños, mi papá me dedica tiempo. Obviamente, nos pide perdón a la familia. Fue un proceso de restauración. Y mi papá empezó a ser el sacerdote del hogar que tenía que ser. Y dialogando con él, dije, papi, ¿qué fue lo que tú viste? Y mi papá me dice que cuando él nos veía a nosotros riéndonos de él, que lo que le dio coraje era que nos veía que nosotros nos estábamos burlando de él. Y eso obviamente el enemigo se lo había puesto en la cabeza. Y cuando mi mamá entonces empieza a reprenderlo, él le da un coraje porque cuando vio que ella tenía el sartén, él se sintió, pues voy contra ti. Pero cuando se fue acercando, escucha una voz que dice, no toques a mi sierva, no tocarás a mis hijos. Y ahí mi papá perdió el control del fogaje de la luz que vio, hasta que él se da cuenta que, obviamente, tenemos parte de la familia que eran brujos y santeros, y mi papá estaba jugando con eso, pero cuando se da cuenta que acá esto tiene más poder de lo que yo estaba buscando, y de ahí es que entonces mi papá decide, dentro de su lucha, pues, buscarnos cosas en su corazón que lo hacían tomar decisiones erróneas hasta que vino a los pies de Cristo. Me dices que el cambio de tu papá fue al instante. Fue al instante. El cambio de ustedes, yo me imagino, por lo que vivieron, Claro, tuvo que haber 7 raíces años. de amargura, Fue un proceso. resentimiento contra tu papá. ¿Fue al instante o fue No. paulatinamente? No fue al instante. En mi caso tomó años. Incluso yo te podría decir hasta antes de yo comenzar en el ministerio, que me tuve que dar cuenta que yo tenía que perdonar a mi papá. Porque, ¿Cómo llegaste a ese punto de reconocer y de permitir que Dios restaurara? Claro, por mi esposa me dice, tú no saludas a tu papá, ni le pides, ¿sabes? Tú le pides la bendición, pero no le das un beso a tu papá. Y yo no me había dado cuenta de la rutina, y cuando repaso, y le tuve que pedir perdón a mi papá, porque pues para yo poder sanar y cerrar ese capítulo y que él se sintiera perdonado también. Fue otra cosa, fue otra experiencia. Porque a veces damos las cosas por sentado, pero es bueno hacer un alto, repasar, hacer un inventario de nuestras emociones. Y hablo el tema de las emociones por toda la gente que está en depresión ahora mismo, por toda la gente, y yo declaro en el nombre de Jesús y quiero quitar del medio esto, de que Amén. todos sean demonios. Amén. La depresión es una enfermedad, vamos a educarnos, vamos a dejar de estar repitiendo cosas disparatadas y mandando a todo el mundo para las pailas del infierno porque tienen algún diagnóstico, alguna deficiencia mental o emocional. Y en ese proceso toma tiempo, había que hacer ese alto, yo repasar mis emociones y poder entonces pedirle perdón a papi porque después de ahí me lo disfruté, lo abrazaba. O sea, me imagino que comenzaron a ir toda la familia a la iglesia, Otra a experiencia. envolverse. Sí, de hecho, los primeros miembros de nuestra congregación fueron ellos. Fue sí. mi familia, es mi familia. Y digo, fueron ellos, pues ya mi papá descansa, como dije, en la presencia de Dios. Pero fue un gran impulsor de la obra de nosotros, de la iglesia en Dorado. Así que fue una bendición esa etapa. ¿Cómo entonces Dani empieza a desarrollar esos talentos que tú tienes de actuación, de cántico, de cantar? Claro, graciosamente por mi papá. ¿Por tu papá? Por mi papá. En nuestra casa no había televisión. Y todas las noches, luego de que mi papá acepta a Cristo, que es otro hombre, todas las noches él hacía embelecos y nos ponía a actuar y nosotros a hacer. Entonces había como que una competencia entre los hermanos, el mejor que trajera un personaje o hiciera una monería. Y entonces las noches en nuestra familia no había un televisor, pero éramos actuación nata. Y mi papá, que es un payaso nato, se pasaba haciendo chistes, era como que el alma de la fiesta, siempre se pasaba haciendo monería, imitaciones. Eso lo sacamos de papi. Mami era como que la pasmada, como, ay, Dios mío, qué bochorno, Manuel, compórtate. Lo sacamos de nuestro papá. Pero en la iglesia veíamos que había una necesidad, pero teníamos el problema de que
hacer comedia era del diablo para el sistema religioso donde estábamos. Y entonces, como todo era del diablo, pues yo cambio a la escuela, comienzo en teatro en la escuela y a hacer comedia en la escuela. Casualmente, no digo casual, dentro del plan, había una joven de la iglesia que tocaba guitarra y necesitaba participar como en una competencia, se me fue el nombre, un talent show de la iglesia. Y ahí fue que yo descubrí que cantaba junto con ella, hicimos un dúo. Y de ahí, pues, entre música y música también nos enamoramos. Eso es otra historia. Cierre. Pero con mi papá, con mis hermanos, básicamente comenzó esa semilla de la actuación. Con la escuela, en lo académico y en lo musical, pues para ayudar a alguien en un talent show, terminé entonces descubriendo que cantaba. Esto está interesante, mi gente, pero nos tenemos que ir a una pausa musical. Vamos a escuchar el tema Vas Conmigo, en la voz de Dani Albelo. Así que no se mueva, que Hit Forever continúa. Eres mi pastor, nada me faltará. Vas conmigo, vas conmigo. En lugares de paz me haces descansar. Vas conmigo, vas conmigo. Renuevas todas mis fuerzas en el caminar. Vas conmigo, vas conmigo. En la oscuridad a nada temeré. Vas conmigo, vas conmigo. Vas conmigo, buen pastor. En tus brazos seguro voy. Vas conmigo, mi Señor, y por completo a ti me doy. Me proteges del enemigo y de todo mal. Vas conmigo, vas conmigo. Bendices mi ser y perfumas mi caminar. Vas conmigo, vas conmigo. Mi provisión y sustento provienen de ti. Vas conmigo, vas conmigo. Tu amor y tu verdad me acompañan en mi andar. Vas conmigo, vas
Era la música de mi invitado, como yo siempre digo, de lujo en Hit Forever. Hoy, Dani Albelo. Dani, te quedaste en que conoces a una muchacha en la iglesia, Claro. y Ahí tuviste una descubro que- noviecita y descubre... Descubro que cantaba, descubro que, bueno, creo que canto. Que descubro que cantaba, comienzo una relación al tiempo después con esta joven. Dentro de ese proceso de relación no funcionó, años después no funcionó, punto. Fue drásticamente nuestro rompimiento. Esa noche que nos dejamos, choqué mi carro y al otro día no pude llegar a trabajar. Así que de un día para otro perdí la novia, perdí el trabajo y perdí el carro. Eso fue a mis 19 años de edad. ¿Y qué pasó? El problema es que me metí en mi cuarto, no quería saber de nadie, caí en una depresión, empiezan las voces extrañas, tenía mis luchas con el sistema religioso, me iba a sentir condenado por todo lo que había pasado. Y en mi mente, dentro de todo el dolor que estaba viviendo, lo que venía a mi mente era: quítate la vida, no hay esperanza. ¿Sabes? No hay perdón. No hay break. Cuando tú vayas a la iglesia con esta historia, te van a matar, te van a estasajar, te van a enterrar espiritualmente, porque era todo lo que yo había vivido dentro del sistema religioso. Así que la salida más rápida era ese pensamiento de, pues me tomo unas pastillas y esto se acabó y se acabó el dolor, que es lo que mucha gente puede estar ahora mismo sintiendo, pero cuando Dios tiene propósito y destino, no hay voz extraña, no hay dardos nada del ni enemigo nadie que vaya a ir por encima de lo que ya Dios estableció. Entonces, ¿qué pasa? Y estando ahí en ese dolor con una música de fondo rompevena, otro error, puse una canción ahí de secular que hablaba de rompimiento, de que se fue, de que me abandonó, y todo eso ahí, cuando algo en mi espíritu, una semilla, algo en mi espíritu clamó y decía: Señor, si tú de verdad tienes propósito conmigo, muéstramelo. Y yo no te puedo decir, Jerry, que Dios me habló audible, pero había algo en mi corazón que me decía: Dani, estoy. Aunque otros te fallen, yo no te voy a fallar. Amén. Te levanto, te restauro, descansa, puedes descansar. Ahí yo solté, yo tiré el radio para el piso, me tiré de rodillas, empecé a llorar y al rato nació una canción. Mi primera canción se titula Puedo Descansar, está en nuestro primer disco. Y es esa experiencia de haberme reencontrado realmente con Cristo, porque tenía referencia, pero no tenía vivencia de quién era Dios, y es lo que le pasa a muchas vidas. Tienen referencia de un sistema teológico, doctrinal, pero no tienen una relación con la presencia de Dios. A mis 19 para los 20 años, tengo ese encuentro, todavía faltaba proceso, hasta que Dios me permite encontrarme con mi esposa, con Noemí. Es otra historia. La saludamos. Saludos. Es otra historia de amor y de propósito de Dios. Y en esa etapa es que yo retomo mi búsqueda real con Dios en la iglesia, nos casamos y ahí comienza el ministerio formal de la música, el teatro. Lo que no sabíamos era que años después Dios nos iba a llevar al límite donde nace la canción Un Milagro Verás, en toda esa etapa. ¿Cómo llega ese proceso de ok, vamos a plasmar mi voz en una primera producción? La primera producción, cuando yo tenía 30 años, es que la grabamos. O sea, yo vengo componiendo canciones desde los 20. La primera experiencia fue a los 19, 20. De ahí sigo componiendo canciones. Mi hermano muere en un accidente de auto, nació otra canción. Vi la provisión de Dios. Hasta el choque que tuve cuando ¿verdad? Me quedé sin automóvil fue otra vivencia. Esa primera producción, mi primera producción, Un Milagro Verás, recoge 10 años de testimonio mío. O sea, de vivencia. De vivencia, eso es vivencia. Hasta también una canción que se titula Yo Te Creo, de un profesor de universidad que no creía en Dios y me tripeaba. Y yo le decía, bueno, jefe, profesor, lo siento que, ¿verdad? Que usted no crea en Dios. Para mí, Dios me creó. Lamento que su abuelo sea un mono. Y obviamente me botaron de la clase, pero pasé raspando. Pero entonces, ¿cómo llega? O sea, es el momento de estas vivencias, plasmarla en una producción para que la gente sepa lo que Dios ha hecho conmigo. ¿Cómo fue ese proceso? Fue un proceso paulatino, pero Dios mueve a un empresario de Corozal. Le da un sueño a un empresario de Corozal, de la familia Ortiz de Corozal, que me estaba entregando un sobre.
Y él viene, Dani, dame una llamada, ven acá, necesitamos reunirnos porque tuve este sueño contigo. Y ahí es el cumplimiento de una palabra que Dios me había dicho, que yo te daré la provisión para tu primera producción. De esa yo no invertí ni un solo vellón en mi primera producción. Un empresario invirtió y en la venta de discos, obviamente, fue una bendición. Él pudo recuperar. Y ya cuando yo le debía más de la mitad, me dijo, no me sigas pagando porque ya Dios me ha bendecido más de la cuenta. Yo creo que por ahí está la carátula de esa primera producción. Hay dos. Hay dos. La primera es con Blower. Y después, por ahí esa la es con vemos. Blower. Eso fue un chiste porque yo tenía que hacer una obra de teatro con Nelson Lucky de esa primera obra de Hasta que las suegras no se paren y no me podía recortar. Y Dachi, me pasaron ese Blower que parece que tengo un casco de motora. Después tú como que la volviste A a la que hacer. se vendieron esas primeras producciones, entonces sustituimos a algo más decente. Porque cuando yo vendía el disco, la gente, pero es que no se parecía a ti, te ven más nene ahí. Y yo, pues, el Blower hace maravillas, no solamente en ustedes, mujeres. Bueno, Dani, esto está bueno, pero hay que cortar. Me está Claro. diciendo, ya, nos vamos para música. Vamos a y vamos a música. ver un video tuyo. Claro, Espera, espero y confío. Daniel Velo, en Hit Forever. Disfrútelo. Esperar y confiar es fácil de asimilar cuando pasa el tiempo y no llega el milagro. Se hace pesado el caminar y el cansancio se asomará cuando el corazón se encuentra angustiado. Pero tu palabra muestra la verdad. Afirma que los que esperan nuevas fuerzas tendrán. Pero tus promesas permanecerán. Afirma que el que confía como águila volará. Espero y confío. Caminaré, no me cansaré. Espero y confío. Correré, no me fatigaré. Tú nos amas, nos escuchas, nos respondes. Y mientras llega el milagro, hablaré de tu poder. Tú nos amas, nos escuchas, nos respondes. Y mientras llega el milagro, hablaré de tu poder. Espero y confío. Caminaré y no me cansaré. Espero y confío. Correré y no me fatigaré. Tú nos amas, nos escuchas, nos respondes. Y mientras llega el milagro, hablaré de tu poder. Tú nos amas, nos escuchas, nos respondes. Y mientras llega el milagro, hablaré de tu poder.
espero y confío. 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 Hits Forever, una semilla de bendición con la capellana Eddie Matos. Bendecidos, la semilla de hoy se encuentra en Génesis capítulo 39 versículos 2 al 4 y dice: Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. A mí la historia de José es una historia que me impacta. Es una historia que en muchas ocasiones Dios la ha usado para hablar a mi vida. Porque cuando veo esos procesos que tuvo que pasar José para poder desarrollar un carácter de Dios, para lo que Dios tenía determinado para él, para mí es una historia sumamente inspiradora. Y me llama la atención en medio de cada uno de esos procesos, cómo Dios le daba esa gracia, le daba la fortaleza, le daba la sabiduría para que él pudiera manejar las diferentes situaciones que él tenía. Y vemos que el Salmo 34, 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. Así que José, a pesar de todos esos procesos, llegó su momento de cumplimiento, donde él fue puesto como segundo después de Faraón. Y Dios le dio una esposa, le dio 2 hijos. Y dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 41, que al primero le llamó Manasés, porque dijo: Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Así que hoy Dios te dará tu Manasés, disfrutarás lo nuevo que Dios ha determinado para ti. Al segundo le llamó Efraín, porque dijo: Dios me ha hecho prosperar en esta tierra donde he sufrido. Dios te dará en este tiempo, escúchalo bien, es tu tiempo de cumplimiento, tu Manasés y tu Efraín. Créelo, recibe esta palabra en esta hora. Y vendrán mejores y abundantes bendiciones de nuestro Dios en todas las áreas de tu vida. Mantente confiando, teniendo fe y reclamando las promesas de Dios. Declara conmigo: Dios ha sido bueno, su gracia está sobre mí y su favor me cubre. Activa tu fe, confía en el Señor y serás bendecido. Y continuamos con tu programa Hits Forever. Y como siempre queremos agradecer a nuestros auspiciadores, a Sari Studio, que siempre tiene el cuidado de mi cabello en el 787-525-7219. A la floristería Pétalos en el 787-444-4191. Y a la panadería La Estancia, esa gente que siempre, mire, nos trae los sándwiches, los jugos, para atender bien a nuestros invitados. Amén. Y como siempre le digo, mi gente, queremos que se conecten con nosotros a través de nuestras redes sociales. Busquen nuestra página de Facebook, dele like, dele me gusta, escriba. Pronto voy a estar dando... saludando a personas que ya se pasan escribiéndonos, poniéndonos mensajes. Voy a estar dando saluditos. Así que pendiente de esa gente linda que siempre está ahí en sintonía. Y también suscríbase a nuestro canal de YouTube. Busque YouTube. Mire, ahí usted puede ver todos nuestros programas, desde el primero hasta el más reciente. Y nos vamos ahora, Dani, con un estreno.
de Yes. una gran amiga de nosotros. Ajá. Lo nuevo de Lourdes Toledo. ¡Lourdes! Con el tema Refugio de los Tiempos. Así que disfrútelo aquí en Hit Forever. Estreno. Every day. All the time. Hits Forever. Padre eterno, refugio de los tiempos, en ti espero, torre fuerte, mi fiel escondedero, en ti espero, en mi vida se hará lo que dices y mis pasos serán siempre firmes en ti. De tu boca vendrá mi sustento, por tanto solo en ti esperaré. Padre eterno, el Dios que nunca falla, en ti espero, luz del mundo, mi fuente inagotable, en ti espero, en mi vida se hará lo que dices y mis pasos serán siempre firmes en ti. De tu boca vendrá mi sustento, por tanto solo en ti esperaré. En mi vida se hará lo que digas tú. Y mis pasos serán siempre firmes en ti. De tu boca vendrá mi sustento, por tanto solo en ti, Señor, en ti esperaré. Alzaré mis ojos a los montes y en la gloria de tu nombre confiaré. Alzaré mis ojos a los montes y en la gloria de tu nombre confiaré y esperaré en ti, confiaré solo en ti. En mi vida se hará lo que dices y mis pasos serán siempre firmes en ti. De tu boca vendrá mi sustento, por tanto solo en ti, Señor, en ti esperaré. Alzaré mis ojos a los montes y en la gloria de tu nombre confiaré.
roca eterna, refugio de los tiempos, en ti espero. Era lo nuevo de Lourdes Toledo aquí en Hits Forever. Y continuamos con nuestro invitado, Dani Albelo. Dani, ¿cómo nace ese tema que todo el mundo te conoce por Un Milagro Verá? Pues Un Milagro Verá nace de un milagro que Dios hizo en la vida de mi segundo hijo, de Chris Daniel. A los 3 meses del embarazo, la ciencia descubre que tenía 3 tumores en el cerebro, posibilidad de trisomía 18 y unas medidas de espina bífida. La ciencia lo que nos dijo fue, aborten. Ya yo había perdido a mi hermano mayor en un accidente de auto. Yo estoy hablando del 2001, agosto del 2001 muere mi hermano. En agosto, finales, mi esposa queda embarazada y 3 meses después la ciencia dice que hay que abortar. Ahí decidimos esperar y confiar, no hacer absolutamente nada. Dios lo que nos decía era esperen y confíen. Por eso en Un Milagro Verás hay una parte que dice espera y confía y un milagro tú verás. Y a los 7 meses del embarazo, después de pasar 20 vicisitudes con los médicos, que muchos no creían en la fe y nos decían irresponsables. No creían en los milagros. Que si el niño nacía normal era nuestra culpa, etcétera, etcétera. Dentro de todo ese proceso esperamos y confiamos. A los 7 meses del embarazo, en unos sonogramas de seguimiento, los 3 tumores habían desaparecido. La espina bífida era una mala lectura de otro laboratorio y querían hacer la prueba de líquido amniótico y le dijimos a la ciencia, no, Dios quitó los 3 tumores, no hay espina bífida, mi Dios no hace las cosas a mitad. Wow. Nuestra prueba de fe fue hasta el nacimiento de nuestro hijo, el 15 de mayo del 2002, totalmente sano. Ya Chris Daniel tiene 17 años, es parte de los líderes de la juventud de nuestra iglesia y seguimos para adelante. De ahí es que nace la canción Un Milagro Verás, de esa experiencia. Que ahorita vimos la carátula. Pueden seguir poniendo fotos haciendo bullying, de Dani. Están haciendo bullying. Esa es la carátula del segundo. Esta es la carátula del segundo. Photoshop Power Plus. Eso es. Dani, de eso. ¿Y cómo Dios Esa es la carátula del primero. Del Milagro Verás. ¿Cómo llega Dani Albelo al sombrero del pastorado? Después que mi papá acepta a Cristo, ese mismo domingo de nosotros celebrar lo que Dios había hecho en la vida de mi papá, me hacen el llamado en público desde una misionera que estaba dando un mensaje relacionado a las misiones. Y Dios te va a utilizar, vas a impactar con las bellas artes, vas a llevar el gozo y vas a equipar a ministros. Y ese fue el llamado, se componía de esas 3 cosas. Pero uno como niño, pues chévere, lloramos y toda la cosa, pero cuando te encuentras con el sistema religioso, yo le oí, yo dije, yo no quiero ser pastor en esto, para condenar a la gente, para limitar a Dios, para limitar las bellas artes. Nada, le oí toda la vida al pastorado por eso. Pero cuando Dios sana a mi bebé, yo tenía 26 años, a mis 26 años, cuando Dios sana a mi bebé, yo dije, Señor, no peleo más contigo, muéstrame el camino que tú quieres que yo siga para el ministerio. Obviamente, comencé a equiparme en el sistema que conocía para aquel tiempo. Lo menos que yo sabía era que años después, a mis 35 años, iba a nacer Centro Cristiano Gracia y Gozo en Dorado. Pero el llamado pastoral no era quedarme detrás de un púlpito. El llamado pastoral es a las naciones, es salir a la calle, es ser luz en las tinieblas, es utilizar todas las herramientas que Dios te da para alcanzar. O sea, no limitemos a Dios a detrás de un púlpito de madera. El ministerio no es eso. 4 paredes. Y ahora mismo nuestro ministerio se compone de un equipo de pastores. Yo simplemente soy un líder más, un vaso de barro en la mesa del rey, pero formado por la gracia. Imperfecto, pero con un peso de gloria. Y de eso se trata nuestra pastoral, de a través de las bellas artes, la música, la comedia, y ahora impactando en un canal comercial que no es ni cristiano. Estamos viendo la foto donde estás ahora en Univisión, ¿verdad? Ese es el programa Lente de Cambio. Estoy con Amaury Oyola y Brenda Paola. Estamos haciendo la diferencia en ser luz en medio de las tinieblas. Hemos hecho entrevistas de valores, de fe, de gente contando testimonios.
y está impactando, está llegando. Ya he recibido críticas del propio sector cristiano que en vez de bendecirnos y orar por nosotros, que estamos siendo luz en medio de las tinieblas, ¿qué tú haces allá? Ahora la estrellita. Y yo, aquí la luz es Cristo, nosotros simplemente lo reflejamos, pero hemos decidido hacer oídos sordos a las voces extrañas y mantenernos en la voz de papá. Rapidito. De todos los sombreros que tú te pones, ¿cuál es el más que te apasiona? El más que me apasiona es el de servidor. El de poder levantar y obviamente si me voy a lo políticamente correcto, pues mi familia y ser papá, pero dentro de todo, pues fuera de eso, poder servir con todo lo que Dios nos entregó. Llegó lo más importante, una de las sesiones que a todo el mundo le gusta, el Classic Hit Forever. Y está a cargo de ¿quién? De Daniel Velo con Un Milagro. Verás, disfrútelo. Classics. Hits Forever. El ciego recibe la vista, el mudo comienza a hablar, el paralítico camina, él vino para sanar. Él se reunió con pecadores, aunque le criticaran, eso a él no le importaba, pues él vino para perdonar. Solo creer y aunque otros duden, un milagro verás. Espera y confía y un milagro tú verás. Un milagro verás. Oh, espera y confía y un milagro tú verás. Un milagro verás. Oh, no desmayes y un milagro tú verás. Un milagro verás. Oh, espera y confía y un milagro tú verás. Un milagro verás. Oh, no desmayes y un milagro tú verás. Espera, confía y un milagro verás. Espera, confía y un milagro verás. 5,000 se alimentaron con peces y pan nada más. Produjo pesca sorprendente. Él vino para saciar, para saciar. Él resucita a los muertos y camina sobre el mar. La naturaleza le obedece. Él calma la tempestad. Solo cree
confía y un milagro tú verás. No, en merengue no, pero... Era la música de Dani Albelo, Un Milagro Verás. Amén. Dani, por aquí tengo un regalito que siempre le damos a nuestro invitado. Ese es un obsequio de la gente de Pétalos en la carretera 167 Pétalos. en Bayamón. Oye, para romper dieta y para el cafecito, aquí te lo vamos a cobrar por aquí. Gracias por el detalle. Que lo De disfruten. verdad. Dani, ¿qué legado tú quieres dejar a través de tu música, de tu comedia al pueblo? Mira, cuando yo no esté en esta tierra, que se pueda recordar la gracia de Dios en mi vida, que es lo que me ha mantenido de pie, pero sobre todo el resultado de esa gracia, el gozo. Por eso nuestra iglesia es gracia y gozo, y todo lo que pretendemos hacer es, Cristo es el centro de todo lo que hacemos. Que la gracia está al alcance de todos. Que dejemos de estar escuchando voces de religiosidad y condenación y abracemos la obra de Cristo en la cruz. Amén. Tenemos acceso a esa gracia. Y si Cristo está en mí, el Espíritu Santo está en mí, produce gozo, porque tengo que tener cara de pasa. Todo jugado. Entonces, mi legado es que cuando digan Dani Albelo, recuerden, mira, el ministro payasito, pues mira, soy bufón de rey. Amén. Pero hemos llevado el gozo, la alegría y sobre todo el mensaje de gracia. Lo que salva es la fe en Cristo, lo demás son conceptos. ¿Dónde te pueden conseguir? Nuestra página, sencillo, danialbelo.com. danialbelo.com. ¿Algún número, teléfono? Allí está la información porque estamos buscando un nuevo número de teléfono para que puedan hacer las llamadas, invitaciones. Realmente no estamos saliendo porque tenemos con varios proyectos, pero nuestra iglesia, allí nos van a conseguir, allí pueden recibir ¿Dónde palabras. está la iglesia? En Dorado, Barrio Espinosa en Dorado, graciaygozo.com. Ahí está toda la información, graciaygozo.com. Los teléfonos están allí, está todo allí. Dani, honrado, gracias, Jerry. hermano. Gracias, amigo. Amigo. Por estar conmigo. Ven, amigo. Que no sea ni la primera. ¿Viste, mamá? Ese es ¿Qué tú Hoy te Forever. Mi gente, recuerde, tiene una cita con nosotros todos los sábados a las 7 de la noche y en su repetición los miércoles a las 9 de la mañana por esta tu cadena CTN Internacional y Senda.fm. Será hasta la próxima.
pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.